Bien, entonces estamos hoy a 7 de febrero de 2023 en el curso de Introducción al Pensamiento Crítico. Como les mencioné hace un momento antes que empezáramos a grabar, hablar o recordar o mencionar un curso de pensamiento crítico es común en licenciaturas en filosofía, pero no tanto en licenciaturas del campo de las ciencias y en particular de las ciencias naturales. Y deberíamos preguntarnos entonces, ¿para qué un curso de pensamiento crítico en la licenciatura en biología experimental, que es en donde forma parte del plan de estudios de esta licenciatura en la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad de Iztapalapa, esta unidad de enseñanza de aprendizaje de introducción al pensamiento crítico? Primero, es optativo, no es obligatorio. Obligatorio, física biológica. Pensar en un biólogo experimental que no tenga claras al menos las bases de lo que es la física para entender cómo funcionan los sistemas biológicos sería un biólogo bastante cojo. Es más, creo que sin guías. Porque la física es la base del conocimiento científico, al menos desde los últimos 400 años. Lo que podríamos llamar la ciencia moderna, o desde la fundación de la ciencia moderna. A partir de, muchos lo ubican a partir de, hace rato un amigo o colega lo puso en Facebook, de 1609, con las observaciones por Galileo, usando lo que hoy en día llamamos telescopio, su telescopio. Por cierto, ¿han leído el trabajo donde Galileo nos dice que hizo lo que hizo? Fue publicado en 1610 con el título de Sidereus Nuncius. Título que últimamente habrá plagiado, hablando de plagios, el astrofísico Neil deGrasse Tyson. Publicó un libro que se llama El mensajero sideral, que es lo que significa en latín Sidereus Nuncius, el mensajero sideral. En el mensajero sideral, Galileo nos describe cómo, tallando dos lentes y poniéndolos en un tubo de plomo, apuntándolo al cielo. Por cierto, eso, debido a eso, algunos dicen que Galileo inventó el telescopio. Bueno, primero, él no le llamó telescopio, le llamó anteojo, y segundo, no lo inventó, lo copió de un óptico de los Países Bajos, pero ellos lo usaban para ver a lo lejos, catalejo le llamaban. Pues, los Países Bajos, ciudades como Ámsterdam, son ciudades portuarias, pues era muy útil poder ver cuáles eran los barcos que se acercaban a puerto. Por ejemplo, para eso lo usaban como una ayuda para la vigilancia de los puertos. Galileo, pues, estando en el norte de lo que ahora es Italia, en el norte de la península itálica, vivía en Pisa, que también es una ciudad portuaria, pero él también recorría la zona toscana, que es la zona del norte de Italia, donde principalmente lo más notable son los valles y las montañas, no los puertos. Entonces, quizá lo que le llamaba más la atención eran otras cosas como las montañas, los valles y el cielo nocturno. Galileo había estudiado matemáticas
creo que en la Universidad de Padua o en la Universidad de Pisa, no hago cuál de las dos, no importa porque igual nunca se graduó. Sí, nunca se graduó, nunca tuvo título universitario. Pero aún así consiguió trabajar como profesor de matemáticas. Y en sus ratos libres hacía cosas. Era un hombre muy curioso, eso sí. Y entonces, después de tallar estos lentes, ponerlos en un tubo de plomo, lo apuntó al cielo nocturno, y lo que uno ve principalmente en el cielo nocturno son estrellas siempre que uno vive en la Ciudad de México. Al menos no actualmente. Hace algunos ayeres yo sí veía estrellas en la Ciudad de México, en el cielo nocturno. Pero la contaminación lumínica actualmente nos impide ver muchas estrellas. Podemos ver las estrellas más brillantes, como en estos días todavía se alcanza a ver la constelación de Orión, por ejemplo. Esa se ve en invierno. En diferentes estaciones del año se observan diferentes conjuntos de estrellas o constelaciones. Las constelaciones son conjuntos de estrellas. Por cierto, estas cosas las inventaron, no fue Galileo, ya existían miles de años antes de Galileo, fueron concebidas, que sepamos porque lo dejaron por escrito, aproximadamente hace 5.000 años en Asiria. Los estudiosos de los cielos, ¿cómo les diríamos a los estudiosos de los cielos? ¿Cómo? Astrólogos. Ustedes están estudiando esta UEA en este trimestre como parte del plan de estudios de la licenciatura en biología experimental. Biología. ¿Qué es la biología? Es el estudio de la vida, el tratado de la vida. Entonces, el estudio de las estrellas sería la astrología. Y sí, la astrología era el estudio de las estrellas. Un estudio muy serio, muy dedicado y delicado. Por ejemplo, las posiciones, las estrellas, esos puntos de luz que están allá en esa cosa negriazul de allá arriba. ¿Han escuchado esa cita? Sí. Timón, El Rey León, 1995. Así sería la cita, ¿no? Y pregunta a Timón qué son esas cosas allá en esa cosa negra azul de arriba. Y le contesta Simba diciendo: no, Simba. Simba, ¿cuál es la respuesta de Simba? Los reyes del pasado. Así es. Es totalmente millennial. Yo soy boomer, padre de millennials. Sí, yo también vi el Rey León, pero eran mis hijas las que lo estaban viendo. Bien. La versión de Timón, ¿cuál es? No, de Timón. Luciérnagas. Se quedaron pegadas. ¿Sí? Son dos hipótesis, dos explicaciones posibles. Los reyes del pasado, luciérnagas pegadas, y el tonto de Pumba contesta: siempre pensé que eran bolas de gas quemándose a millones de kilómetros de aquí. El tonto de Pumba. ¿Sí? Después de 5.000 años de la
fundación de la astrología por los asirios, ahora contamos con evidencias, pruebas obtenidas mediante las herramientas de la ciencia moderna que confirman que la hipótesis correcta es la de Puma. Son bolas de gas quemándose a millones de kilómetros de altura. Esas bolas de gas quemándose son plasmas y están no a millones, sino a miles de millones de kilómetros. Bueno, ese tipo de preguntas se hacían los astrólogos asirios hace más de 5.000 años, que son esas cosas ahí arriba, y comenzaron por verlas, observarlas. ¿Y qué es lo primero que uno observa? ¿Qué es lo que uno percibe cuando ve esos puntos de luz durante toda una noche? Que se mueven. Se mueven. No están fijas, no están quietas. Se mueven. Pero se mueven juntas. En conjuntos. A esos conjuntos de estrellas les llamaban constelaciones. Constellare. Grupos de estrellas. Es una explicación que hoy podríamos llamar científica. Pues sí, habría sido una ciencia antigua, muy antigua, de hace 5.000 años. ¿Qué más tendríamos que hacer para tener una mejor comprensión de qué es eso que está allá arriba? Ok, son puntos de luz de entrada. No puedo saber si son luciérnagas o espíritus, ni bolas de gas, pero sé que son puntos de luz que se mueven todos juntos. ¿Cómo sé que se mueven? Porque se ven durante determinado. Porque cambia su posición respecto al tiempo. Eso sería en la física el fenómeno de movimiento. La definición de movimiento, cambio de posición de algo en el espacio. En ese espacio de arriba, cambian de posición, se mueven. ¿Okay? Estamos empezando a entender, a tratar de interpretar más bien, a tratar de interpretar lo que estamos viendo. Primero observamos y después de observar, interpretamos. Pero para interpretar necesitamos referencias. Por ejemplo, puntos de referencia. Pongamos un punto de referencia y vemos si respecto a ese punto fijo cambia su posición. Después debo medir. Y ya los antiguos hicieron mediciones. De las primeras mediciones que hicieron los antiguos, incluso los mismos asirios, de las primeras cosas que empezaron a medir hicieron mediciones. La Tierra, para describirla. ¿Cómo le llamamos a eso? Tierra, descripción, geografía. No solamente descripción, sino representación. Que es realmente la raíz de esta palabra, grafos. Es una representación, más que una descripción. La describo a través de un garabato, de una imagen. Por ejemplo, si lo que hago es capturar la imagen de la luz, ¿cómo le llamo? Fotografía. ¿Sí? Bien. Entonces, la geografía es la representación de la Tierra a partir de cómo la veo. Pero para hacerlo lo más parecido posible, y por cierto en eso tardaron bastante tiempo los geógrafos, los mapas más antiguos son horribles porque no se parecen mucho al terreno, al territorio, a la realidad.
más o menos representan y mediante algunos símbolos. ¿Sí? Porque les fallaba esto, la medición. Para eso necesitaban hacer otra cosa que también fundaron los asirios, la medición. La medición es la geometría. Lo primero que empezaban a medir los asirios fue la tierra. La observaban, la representaban y la medían. Y con las herramientas de la geometría empezaban entonces a medir la posición de los astros en su astrología. Podríamos haberle llamado astrometría, pero hoy en día eso significa algo muy diferente. Por eso no lo voy a poner aquí. Bien. Entonces, mediante estas observaciones se dieron cuenta que necesitaban representar y medir para poder tener una mejor idea de dónde carambas estaban. ¿Cómo sabemos dónde estamos? Necesitamos observar. Necesitamos medir para luego representar. Ahora lo hacemos un poco al revés. Observamos, luego medimos. Para medir necesitamos, eso sí, referencias. Referencias y un sistema de unidades. Porque en el pasado medían con el dedo. Bueno, con este dedo en particular, el pulgar. Podemos medir cosas chiquitas. ¿Cuánto mide el borrador? 1, 2, 3 dedos pulgares. Le llamamos mide 3 pulgadas. ¿O no? Mejor lo medimos. No, porque se sale. La medida está más grande que el objeto. Pero sí puedo medir lo largo del pizarrón. Gallo, gallina, gallo, gallina. ¿Sí? Con los pies. Medimos con pies. Pero pues, el pizarrón está muy largo, entonces quizá mejor lo mida con la distancia de la punta de mi nariz a la punta del dedo. Va 1, 2, 3, 4, 5, prácticamente 5 yardas. Esas son las medidas llamadas imperiales, que son relativamente recientes. No son de tiempos de los asirios. En tiempos de los asirios medían con otra. La distancia de la punta del dedo medio a la punta del codo y le llamaban codos. ¿Cómo sabemos que eso es cierto? Sabemos que esto es cierto porque los asirios lo dejaban escrito en tablillas de barro seco, de arcilla. ¿Cómo sabemos que es cierto que los pueblos antiguos medían con codos? No todos los pueblos, al menos en el viejo mundo, en aquella región del mundo. ¿Cómo lo sabemos? Debe haber un registro, ¿no? De esa vaina medicina. En algún lugar lo dejaron escrito. Pepe estuvo aquí. No, ese registro no. Hay un texto muy antiguo que es versión modificada para la televisión, de textos más antiguos, como el Enuma Elis. El Enuma Elis es de estos tiempos, es de estas culturas. Después de los asirios siguieron los babilonios, Babilonia y Sumeria. Más o menos en el mismo lugar. ¿Sí? Y ellos fueron los que sentaron las bases de la geometría, de la geografía, también de la... Bueno, para medir necesitamos otra cosa, que ya no la mencioné. ¿Qué necesitamos? Números. Y con los números hacemos unidades de medición, ahora sí. ¿Sí? Te les digo que medían con, por ejemplo, para medir, medían con codos. Y esto está descrito en el Enuma Elis. Y del Enuma Elis se derivó otro texto que conocemos como la Torá,
y otros, y de este se derivó otro que es el más conocido por la gente, que es hasta el presidente anterior también la leyó, dice, al menos dice. En la Biblia, en el Génesis, en el episodio 4, no, ¿en qué capítulo está? Mencionan ahí que aquel le dijo al otro que hiciera una chalupa. No sé, habría sido en Xochimilco, por ejemplo. Que hiciera una chalupota, porque ahí había que poner a todos los seres vivos una pareja de cada uno, porque como los humanos eran muy malos, los voy a acabar. Espérate, pero tú los creaste. Se arrepintió y vamos a hacer un nuevo comienzo, versión 2.0 de la humanidad. ¿Bien? Ahogándolos a todos. Además, qué padre forma de morir. En el supuesto, bueno, en el descrito ahí como diluvio universal, donde le dice que construya una barcaza y le da medidas en todos. Incluso por ahí un cuate australiano en los Estados Unidos se le ocurrió hacer una reproducción. Es el Museo de la Creación. No con qué lugar de Estados Unidos está. Prefiero ir a Disneylandia. Bien. Incluso ponen humanos con dinosaurios. Se documentó muy bien en los Picapiedra. Bien, ok. Bueno, entonces, lo importante aquí que es, todas estas son explicaciones de cómo la gente interpreta su entorno. El detalle es cómo verificamos que la interpretación que estamos haciendo se acerca a la realidad. Alguien diría, pues basémonos en lo que fundó Galileo. De aquí lo que hizo fue, en el siglo XVII, fundar la ciencia. Bueno, cierto, lo que hizo Galileo fue tomar su tubo con lentes, apuntarlo al cielo nocturno y ver que donde él había visto constelaciones ya descritas por los asirios, se dio cuenta que había otras estrellas que nadie antes había visto. Es más, él mismo se quitaba el telescopio y no las veía, pero ponía el telescopio y veía otras estrellas. Por ejemplo, hay esta constelación que les digo que todavía podemos ver en esta época del año, la constelación del Cazador. No está así, ¿cómo está así? Más o menos. No, por acá tiene la espada y por allá va su perro. Bueno, el grande, porque por allá está el perro chiquito, el can mayor y el can menor. ¿Sí? Tiene hasta cinturón con espada. Orión. Y donde está la espada se alcanzan a ver algunas estrellas a simple vista. Incluso en la Ciudad de México se pueden ver. Si hoy en la noche está despejado, por ahí de las 10 de la noche más o menos, asómense arriba exactamente y van a ver la constelación de Orión. Se ven aproximadamente, déjenme ver, bueno, más o menos de esta manera: paz, 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 y aquí esta sería la espada, este es el cinturón, estos son los hombros y estas son las rodillas. ¿Sí? Por acá están otras estrellas que son el arco, tiene un arco, y por acá tiene otra cosa, un garrote, no sé, va bien preparado para el cazador, por hacer. Lo que vio Galileo con su anteojo en la espada de Orión es que en la parte intermedia, donde se le alcanzan a ver dos estrellas relativamente brillantes y se ve medio borroso, como una nubecilla, de hecho la llamamos la nebulosa de Orión, Galileo vio que había muchas más estrellas que no se ven a simple vista. De hecho,
hay una aplicación para poder identificar las estrellas en tiempo real. Hay varias. ¿Tú cuál tienes? El Stellarium. Muy bien. No estaba tan chueca la que yo. Yo uso otra menos realista que se llama. Vas que sí, me marca muy grandote los planetas. Skyview, como vista del cielo, Skyview. Pero hay muchas búsquedas, hay aplicaciones gratuitas en internet para ubicar las constelaciones, estrellas y planetas. ¿Sí? Ayúdense de una de ellas para que puedan ubicar bien a Orión. Lo interesante es que con su instrumento auxiliar a la vista, Galileo pudo, primero, ver que había muchas más estrellas de las que se veían a simple vista. Segundo, también lo apuntó a la Luna. Y él observó que lo que se veían como manchas en la Luna no eran manchas, sino que eran montañas que, dependiendo de la hora y del día del mes a la cual veía el mismo lugar en la Luna, cambiaban las manchas dependiente de la dirección de la luz. Él interpretó entonces que eran montañas. Literalmente descubrió montañas y valles en la Luna y lo llevó a concluir que la Luna era un mundo, lo que se contraponía a lo que enseñaba entonces en el norte de Italia la Iglesia Católica. Galileo era un matemático sin título y un católico muy devoto. Tan devoto que a su hija tuvo 3 hijos, una mujer, y a la hija la metió al convento, la entregó a la iglesia como parte de su aportación a la iglesia. Así de devoto era. Buena onda, Galileo. De hecho, era una familia más o menos pudiente del norte de la península itálica, de Florencia. Era florentino. No era proletario, tampoco era muy rico, pero más o menos. Y eso le permitió tener relación con la jerarquía de la Iglesia Católica en esa región, incluso en Roma mismo. Y fue por eso que terminó trabajando como profesor de matemáticas en la Universidad de Padua inicialmente, después en la Universidad de Pisa, estuvo en varias universidades, y eso le permitía el poder, además de dar las clases de matemáticas, aunque no tuviera título, poder hacer cosas y preguntarse sobre la naturaleza del cielo, por ejemplo. Entonces descubrió montañas en la Luna. La Luna es un mundo y por lo tanto los cielos no son perfectos, como enseñaba la Iglesia cristiana. Pero como era amigo de la jerarquía de la Iglesia Católica, pues no le pasaba nada, no lo castigaban. ¿Sí? Después se metió en otros líos por otros asuntos que le complicaban la vida a la Iglesia Católica Romana, que ya estaba desde el siglo anterior en conflicto con un grupo de cristianos que se separó de la Iglesia Romana en el centro de Europa, encabezados por un obispo llamado Martín Lutero en español. Eso ocurrió en 1530 y tantos. Fue cuando se dio la decisión de Martín Lutero de la Iglesia de Roma. Y así como eso también había existido en el mismo siglo previo, en el siglo XVI, en 1500 y tantos, la separación de la Iglesia de Inglaterra de la Iglesia de Roma. Ya Enrique VIII se había metido en pleitos con los papas por asuntos de herencias, ¿sí? Y entonces 2 grupos muy importantes de la Iglesia cristiana europea se habían separado de Roma para cuando Galileo empezó a hacer sus observaciones del cielo, y eso fue lo que a la postre le generó problemas, no en un principio, sino posteriormente,
por los conflictos e intereses económicos entre Roma y otras regiones de Europa. Entonces, Galileo se vio involucrado en conflictos de los cuales él no pensaba formar parte y terminó eso afectando su vida personal y profesional. Eso nos muestra una realidad que todavía hoy existe. La ciencia, que es una forma de conocer el mundo mediante observaciones y mediciones que ponemos en revisión de manera crítica, la hacen personas en momentos históricos y en lugares que se ven sujetos a la influencia de fenómenos sociales, políticos y económicos. La ciencia no es ajena a la actividad humana. Es una herramienta para conocer, pero la sociedad influye en cómo se hace. Y la ciencia finalmente también lo que aprendemos a través de observar y medir de manera cuestionada o cuestionable termina afectando a la misma sociedad, porque finalmente las personas forman parte de la sociedad. La sociedad está formada por personas que se ven influidas por la sociedad y a su vez las personas influyen en la sociedad, dependiendo de su posición en esa sociedad. Galileo tenía una posición acomodada, no era cualquier florentino. De hecho, tuvo acceso a la educación universitaria cuando eran muy raras las personas que llegaban a la educación universitaria. Debían contar con alguna influencia o alguien, un padrino que los llevara a poder llegar a una universidad. Galileo hace estas observaciones y lo llevan, siendo matemático y astrólogo, él estudiaba los astros, era astrólogo, lo llevó a usarlos para interpretar un modelo o una interpretación del mundo que provenía de 1543, posterior a la escisión de Lutero de la Iglesia Cristiana, publicada por Nicolás Copérnico, y que describía, a diferencia de lo que habían dicho los asirios, babilonios, sumerios, egipcios, griegos, romanos, musulmanes, todos, que esos conjuntos de estrellas, los astros, dijimos que se mueven, ¿verdad? ¿Cómo se mueven? Bueno, las estrellas se mueven juntas, pero ¿cómo se mueven? Ya vimos hace rato que para allá está el norte, para allá está el sur, para allá está el este y para allá está el oeste. Al anochecer, ¿por dónde vemos a las estrellas por primera vez y hacia dónde se mueven respecto a estos 4 puntos de referencia? De oeste a este, de este a oeste. ¿Cuál es la explicación correcta? De oeste a... Tenemos dos propuestas, de oeste a este y de este a oeste. Hace rato se asomaron a ver las sombras, vuélvanse a asomar y vean hacia dónde apunta la sombra. ¿Se ven iguales que hace rato? ¿O se ven diferentes? Un poco diferente. ¿En qué se ven diferentes? En que antes las ondas Están inclinadas, cambió el ángulo de la sombra. Sí. ¿Sí? Hacia la sombra es producida porque hay luz, una fuente de luz. Esa fuente de luz es el sol. ¿Dónde estaba hace rato el sol? Más arriba. Más hacia el oeste. Viendo la ventana hacia la izquierda. Sí. ¿Sí?
y ahorita está hacia la derecha. O sea, respecto a nosotros y la ventana, el Sol se ha movido de izquierda a derecha. Respecto a la ventana, nuestra referencia es la ventana. ¿Correcto? Pongamos de nombre a la dirección del Sol en la ventana. Se mueve de izquierda a derecha. ¿La izquierda qué nombre le vamos a poner? Este. Y la derecha, el otro. Este y el otro. O este. ¿Bien? Ok. Entonces, ¿en qué dirección se mueve esa fuente de luz llamada Sol? De este a oeste. Ok. Esa fuente de luz está ahí arriba. Está en el cielo. ¿Correcto? De hecho, podemos ubicarnos como si fuéramos asirios hace 5000 años. Y estamos. Esa cosa estaba hacia allá, le llamo este, se ha movido hacia acá, se llama oeste. Y más tarde, dentro de unos tiempos, porque eso no lo inventaron los asirios, las horas las inventaron los egipcios. Y las inventaron midiendo el cambio de posición de las estrellas, de las constelaciones en particular. Y entonces dividieron el cielo nocturno en 6 horas, en 6 intervalos diferentes. ¿6? Sí, 6. O 12, ya me hice bolas. En fin, bueno. El concepto de horas como intervalo entre posición de estrellas en diferentes lugares lo inventaron los egipcios. Ya antes los asirios y otros veían esa cosa brillante salir por allá, por el este, y dejar de verlo por el oeste. Ya ese intervalo de vista de esa cosa brillante por allá por el este, a vuelta a verlo sobre la misma, por el este, le llamamos día. El intervalo entre eventos de ver el Sol en el este, que le llamamos día, podemos llamar a eso tiempo. El tiempo lo podemos medir en días. Por cierto, entonces, ¿el Sol siempre saldría por el este? No exactamente. Desafortunadamente, para darnos cuenta de eso y verificarlo, tenemos que esperarnos varios días. Es más, unos 365 días. Y no tenemos tanto tiempo, tenemos nada más 12 semanas. Por cierto, ¿y la semana de dónde salió? Eso fue por el ciclo lunar, si no me recuerdo, porque se repetía cada cierto tiempo. Se dieron cuenta. La luna, ¿qué es esa cosa? El satélite lateral. Ser crítico es ser preguntón. El pensamiento crítico, el pensamiento es un proceso de generación de ideas. Pero puedo generar ideas así nada más, o puedo generar ideas cuestionando. Y entonces estoy haciendo pensamiento crítico. Ideas, el Sol sale por allá y se mete por allá, y eso es lo pensé y ya no me pregunto más. Y todos los días son iguales. Si no tengo el cuidado de observar y medir, me voy a ir con la finta de que lo que me dijeron en la primaria es cierto, el Sol sale por el este y se mete por el oeste. Solamente 2 días al año. ¿Y qué es un año? Si yo tengo actualmente, hasta hace poco, 38 días, estaban de, ¡ay, otra vuelta al Sol! Eso fue, esa idea o ese pensamiento de otra vuelta al Sol tiene 500 años, va para 500 años. Todavía no tiene 500 años. Nos faltan 20 años. ¿Por qué digo 20 años? Para que esa idea de vuelta al Sol
cumpla medio milenio. Lo pueden ver al frente. Bueno, más o menos. Por el escrito de Copérnico, que es 1543. Dentro de 20 años exactamente. Se cumplirán 500 años de que se publicó este texto, escrito por Galileo, el cual tardó como 30 años en publicarlo. Desafortunadamente, bueno, Copérnico pudo ir a la universidad de Cracovia, a la cual entró cuando un navegante genovés llegaba a las costas de unas islas en el continente americano. Que por cierto él pensó que llegaba a otro lado. ¿Sí? En 1492, Nicolás Copérnico, a la edad de 22, no mentira, sí, de 22 años, a la edad de 22 años, entraba a la Universidad de Cracovia. Nació en, no, mentira, estoy equivocando. Nació en 1473, no, a los 19 años de edad. A los 19 años de edad, Copérnico entró a la Universidad de Cracovia a estudiar matemáticas y astrología. Nunca se graduó. Tal vez no había becas, no. Pudo entrar porque tenía beca familiar. Su tío era obispo de la diócesis de Cracovia y él fue el que matriculó a sus sobrinos, a Nicolás y a su hermano, como estudiantes de matemáticas y astrología en la Universidad de Cracovia. El tío Lucas, no el que prende focos con la boca, es el tío Lucas Walzenbrom, no sé, está en polaco, sí, eran polacos. Entonces, el tío mandó a Copérnico en 1492 a estudiar a la Universidad de Cracovia. Nunca se graduó. Terminó, también lo mandó entonces a estudiar a Roma, a estudiar derecho canónico, que es el derecho de la Iglesia cristiana, de la Iglesia católica en particular, el derecho canónico. Tampoco se graduó. Finalmente obtuvo título de médico en la Universidad de Ferrara. Entonces sí tuvo un título de médico. Pero trabajó como canónigo, como matemático, como astrólogo, como médico, como economista, como estratega militar. Estaba muy ocupado todo el tiempo. Y entre que eso hacía todo eso, en las noches se dedicaba a ver el cielo y hacía mediciones. Y se cuestionó si lo que entonces estudiaban en astrología en las universidades sería cierto, que los astros giran alrededor de la Tierra. Como se enseñaba con base en un libro de aproximadamente del año 150 de nuestra era, escrito por Claudio Ptolomeo. Se llamaba Síntesis Matemática. Y en ese texto de matemáticas y de geometría, de astrología, Claudio Ptolomeo describía que los astros se movían alrededor de la Tierra, todos, el Sol, la Luna y las estrellas. Y la Tierra formaba el centro del mundo, así le decía. El centro del mundo, diríamos, del universo. Desde el año 150, con base en las observaciones de los astrólogos de hace 5.000 años. O sea, por 3.000 años, la humanidad
interpretó así el mundo. ¿Por qué? Pues porque es lo que vemos. Vemos que el sol sale por el este, sí, 2 días al año, se mete por el oeste, 2 días al año. El resto del año va cambiando un poco la posición hacia el sur y hacia el norte, y luego de regreso. Si cuento las apariciones del sol durante muchos días, muchos días, cientos de días, voy a darme cuenta que en general ese ciclo o movimiento se repite cada 365.25 días. Eso era el concepto de año, al menos hasta 1543. Copérnico entonces estudia astrología y matemáticas, aunque no se haya titulado, observa los cielos, se pregunta sobre eso, y aproximadamente entre 1510 y 1515, no sabemos exactamente cuándo, porque a veces me recuerda a los alumnos de la UAM, porque entregan las tareas sin nombre y sin fecha. Hay un manuscrito, de hecho parece que 2, por el mismo autor, porque es la misma letra, la misma caligrafía, que no tienen ni nombre ni fecha, y describen que es el sol, el que está en el centro, y alrededor de él se mueven todos los astros. Ya es un cambio de este que pone a la Tierra en el centro. Este modelo, interpretación, pensada con base en observaciones y mediciones, geometría, geografía, astrología, muy sofisticada, nada sencilla. Claudio Ptolomeo, que se conoce como el modelo José Luis. Porque es lo que uno ve, que las estrellas se mueven todas juntas alrededor de nosotros. ¿O alguien siente que la Tierra se mueve? Por eso es que nadie le creía a Copérnico. Porque no es evidente que la Tierra se mueva alrededor del Sol. Lo que vemos es que el Sol se mueve alrededor de la Tierra. La Luna se mueve alrededor de la Tierra. Las estrellas se mueven alrededor de la Tierra. Pero no sentimos que se mueva la Tierra. Que la Tierra es esferoide, ya lo sabían los griegos hace 2300 años, cuando Eratóstenes hace aproximadamente 2300 años midió la circunferencia terrestre. En una medida actual, porque él lo midió en estadios, otra medida, aproximadamente de 40.000 kilómetros. Se equivocó por poquito, por muy poco, de circunferencia. 40.000 kilómetros de circunferencia de la Tierra. Ya sabía entonces que la Tierra era esferoide, esférica, redonda, ¿sí? Pero Eratóstenes la vio aquí como centro de todo lo demás.
esférica y todo girando alrededor de ella. Si esto es cierto que la Tierra, esta cosa de 40.000 kilómetros, rota, ¿sí?, debería sentirse porque la velocidad es muy grande. La velocidad de rotación es muy grande. ¿Qué tan grande? ¿Cuál es la magnitud de la velocidad de rotación de la Tierra? ¿Pueden calcularla? ¿Cómo la calculan? Velocidad. Velocidad es igual a distancia entre tiempo. Distancia, 40.000. Tiempo. ¿En cuánto tiempo da una vuelta a la Tierra así? 24 horas. Calculenlo. 40.000 entre 24. ¿Cuánto da? Saquen el abaco o la calculadora. Los dedos. Me faltan dedos. La bestia. 1000 es una velocidad bestial. 666 kilómetros por hora. ¿Cuál es la velocidad del sonido? ¿La velocidad qué? Del sonido. La velocidad del sonido o rapidez del sonido es de aproximadamente 1234, igual por ahí me equivoco un poco, kilómetros entre hora. Quiere decir que la Tierra rota más rápido que el sonido. O sea, no es cualquier cosa. Vamos a más de Mach 1. ¿Y alguien lo siente? Y esto sería en el Ecuador, por supuesto. Ya no es que estamos acá a 23. ¿A qué latitud estamos? ¿Cuál es la ubicación de la Tierra? De la Ciudad de México. La ubicación de la Ciudad de México sobre la Tierra. Estamos al norte del Ecuador. Este es el diámetro ecuatorial aproximadamente. Quiere decir que la velocidad en el Ecuador, de rotación en el Ecuador es de 1666 km por hora. En donde estamos, en la Ciudad de México, sería un poco menos porque la circunferencia relativa, vamos a decir, la sección, la periferia de la sección terrestre es menor. Pero aún así, estaría en el orden de los más de 1000 kilómetros por hora. Kilómetros sobre hora. No lo sentimos. Es más, la principal objeción que le ponían a Copérnico, de las principales objeciones que le ponían a Copérnico era eso. E incluso Galileo, que a partir de lo que escribió, observó y luego escribió en Siderius Nuncius, él empezó a pensar que Copérnico tendría razón. Y eso fue lo que le metió problemas con la Iglesia de Roma, la Iglesia Cristiana de Roma. Porque contradecía lo que enseñaba la Iglesia cristiana, lo que decía Copérnico y lo que observaba Galileo. Después de Siderius Nuncius, Galileo en 1632, creo, escribió los diálogos sobre dos nuevas ciencias del mundo, donde él apoya la hipótesis copernicana. Y en una especie de diálogo entre dos personas, una dice, no, es que Copérnico, lo que dice Copérnico no es cierto, porque si yo dejo caer un objeto y la Tierra está rotando, entonces el objeto que yo dejo caer debería caer atrás de donde lo solté. Y sin embargo cae exactamente en forma vertical. Tuvimos que esperar a 1600 1643 a 1686 aproximadamente, para que alguien nos explicara por qué.
en los principios matemáticos de la filosofía natural de Newton, o por Newton, nos explica que no lo sentimos por la primera ley de Newton, la primera ley del movimiento o de la inercia. La Tierra está en movimiento, nosotros con ella, y por eso no lo sentimos, porque ya nacimos sobre la Tierra en movimiento. Finalmente, nuestro curso de introducción al pensamiento crítico no se trata de preguntar por preguntar o de cuestionar por cuestionar, sino de buscar las evidencias en favor o en contra de las, casi siempre por la forma en la que lo hacemos, tendría que ser en favor de, porque debemos presentar las evidencias que comprueben la existencia de la explicación, de los argumentos de la explicación, la evidencia verificable de los argumentos de la respuesta a la pregunta. Y eso es salud con base en ciencia. Y eso es lo que lo haría diferente a este curso de introducción al pensamiento crítico de un curso sobre pensamiento crítico con base en filosofía, donde deberíamos centrarnos, orientarnos más hacia la teoría del discurso, por ejemplo, ¿sí? Y otros elementos más dentro del ámbito de la filosofía, que sí nos da herramientas para el pensamiento científico, pero nosotros nos orientamos hacia el sustento del argumento, no en el discurso, sino el sustento del discurso del argumento con base en la evidencia. La evidencia que muestre que el sistema en el que existe la Tierra es el copernicano y no el tolemaico. Por cierto, el copernicano también tiene sus errores, pero no es que sea falso, sino que tiene detalles porque parte de premisas en las cuales el construyendo se va conociendo, no, el conocimiento se va construyendo. El conocimiento se va construyendo y reconstruyendo, tanto deconstruyendo como reconstruyendo. No borramos completamente el conocimiento previo y lo suplantamos por uno nuevo, sino que lo vamos evolucionando con base en las nuevas evidencias que nos muestran las inconsistencias de nuestra explicación de la realidad. La realidad aquí está. Podemos interpretarla o explicarla con base en nuestra imaginación solamente, o podemos buscar las evidencias, ya sean las luciérnagas o los espíritus o el plasma, que nos permitan poder definir si fue Timón, Pumba o Simba el que tenía el mejor modelo. Y eso es lo que estaremos haciendo día a día a lo largo de las 11 semanas de sesiones de este trimestre en el curso de pensamiento crítico. Por hoy terminamos.